Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montessori House, un espacio no solo físico donde yo educo niños entre los 3 y los 6 años, sino también este canal en línea, donde podrás encontrar todo un sinnúmero de recursos acerca de la educación Montessori. Antes de comenzar, les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a este canal y ya saben que pueden escribirme si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia. Como les había prometido en el video anterior, en este video les voy a contar qué es Montessori, su filosofía y su metodología. Pero para que esto sea un video simple de comprender, voy a comenzar hablándoles de 6 conceptos claves en la filosofía Montessori. Primero, independencia. Segundo, Montessori no es aprender jugando. Tercero, ambiente preparado. Cuarto, lecciones. Quinto, libertad y espacio. Sexto, edades mixtas. Pero comencemos por lo básico. Montessori es el apellido de la creadora de esta filosofía, María Montessori, una médica de profesión. De hecho, fue la primera mujer graduada de la Facultad de Medicina en Italia en el año 1896. Sin embargo, luego de trabajar una temporada asistiendo a niños con necesidades especiales o con desarrollo atípico, como lo llamamos en la filosofía Montessori, descubrió su pasión por la educación, en especial por la educación infantil. Para María Montessori, más que médicos o psiquiatras, los niños con necesidades especiales necesitaban profesores, pero no cualquier profesor, tampoco alguien que les impusiera las cosas, sino alguien que les mostrara el camino sin hacer la tarea o las lecciones por ellos. Es decir, más que un profesor, un guía. También pensó que si el método que estaba utilizando era tan efectivo con niños considerados atípicos, ¿por qué no lo iba a hacer aún más con niños típicos? Fue ahí cuando decidió extender su método a todos. Llegó a la conclusión de que el niño con un desarrollo típico o normal está siendo de cierta manera subdesarrollado y condicionado por los adultos, quienes siempre le dicen qué decir o qué hacer. Pero, ¿qué fue lo que hizo diferente? Luego de varias horas de observación y compartir tiempo con los niños, María Montessori descubrió que durante la infancia, que en la filosofía Montessori, como ya les había dicho antes, es la etapa que va desde los 0 a los 6 años, y principalmente entre los 3 y los 6 años, el ser humano es una esponja capaz de absorber la mayor parte del conocimiento trascendental para el resto de su vida. Esta etapa es la que lo estructura. Es en esta etapa en la que el niño forma al hombre. Es él su principal guía para lo que va a ser su adultez. Por eso los niños son seres que buscan independencia. Y esto fue lo que les ofreció María Montessori. ¿Cómo se los ofreció? Bueno, aquí vienen nuestros 6 puntos claves. Primero, independencia. María Montessori desarrolló un método que consiste en permitirle al niño ir a su propio ritmo y lograr adquirir el conocimiento por él mismo, sin presiones y de manera libre y espontánea. Es decir, María no solo entendió, sino que puso en práctica la idea de que todos los seres humanos se desarrollan de maneras diferentes y que aunque hay momentos claves o típicos en el desarrollo de todos, cada niño, cada ser humano tiene su propio proceso, su propio desarrollo físico, emocional y cognitivo. Así, en la metodología Montessori vas a encontrar que hay una lección o una actividad diferente para cada niño. Aquí no hay competencias y cada actividad está pensada de acuerdo a sus necesidades. Además, se le da al niño la posibilidad de elegir la actividad que desea, fortaleciendo su autonomía, capacidad de decisión e independencia. María Montessori entendió que el ser humano siente verdadera satisfacción personal cuando logra realizar sus tareas de manera independiente. Esto es lo que le permite crecer y sentirse autosuficiente, desarrollar su autoestima, darle confianza y seguridad. Por esto creó un área especial que denominó vida práctica, donde el niño, entre otras habilidades, aprende tareas que para nosotros son simples, pero para ellos que están en desarrollo no solo representan un reto, sino que marcan el punto de partida para alcanzar en un futuro su autonomía como individuos.
Actividades simples como vestirse, comer, atarse los zapatos, ordenar su espacio, todo este tipo de labores y tareas que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria, pero que muchos adultos no permiten a los niños desarrollarlas porque los consideran pequeños o sin capacidad para hacerlo, cuando lo único que logran con esto es limitar al niño mental y físicamente. Así que a través del método Montessori, el niño tiene la libertad guiada de elegir y desarrollar su independencia. Segundo, Montessori no es aprender jugando o, como muchos dicen, acceder a material para jugar. El método Montessori se basa en el trabajo, lo que algunos llaman juego. María Montessori lo define como trabajo y le agregó un sentido al entenderlo como la realización de actividades con un propósito definido. Que los niños lo disfruten, porque sencillamente, diferente a lo que muchos piensan, ellos aman el reto y el aprendizaje de conceptos o áreas abstractas o complejas, es muy diferente. Así que en Montessori el niño no juega, el niño aprende mediante un proceso que comienza o va de lo simple a lo abstracto en la medida que progresa y él mismo se reta. Tercero, ambiente preparado. María Montessori también descubrió que los niños aprenden mejor en espacios ordenados, agradables visualmente, tranquilos, limpios y diseñados para ellos, con mesas a su altura y sillas a la medida. Elementos naturales como plantas, flores o incluso mascotas, para que el niño aprenda la importancia de cuidar y ofrecer amor a otro ser vivo. En un ambiente Montessori, todos los materiales son de su verdadera materia prima. La madera es madera, el vidrio es vidrio. Algunos son modelos a escala, diseñados especialmente para ellos, y esto definitivamente marca la calidad de la relación del niño con su entorno. Cuarto, lecciones. Otra parte clave del método Montessori es dejar que el niño explore el área de aprendizaje que más le gusta, teniendo en cuenta que nuestra metodología está compuesta por 7 áreas de aprendizaje, las cuales abarcaré en nuestros próximos videos, así que los invito a que se suscriban de una vez al canal si quieren ver más información al respecto. Así que volviendo al tema, cada área de aprendizaje tiene lecciones específicas. En el método Montessori se elimina lo que conocemos como juguetes de las aulas de clase de preescolar y en su lugar se incluyen lecciones no solo con un fin específico, sino con un propósito, como desarrollar motricidad fina, mejorar la capacidad de clasificación, lógica o la coordinación. Todos los materiales desafían las capacidades del niño, llevándolo a querer aprender y buscar esa satisfacción personal luego de dominar lo aprendido, porque como les dije, cada actividad va de lo simple a lo abstracto. Además, cada lección o actividad tiene un control de error y eso le da al niño la oportunidad de descubrir en qué falló mientras realizaba la lección y cómo corregir su error. Quinto, libertad y espacio. Luego de varias horas de observación, María Montessori descubrió que mientras la mayoría de los profesores insistían en luchar con los niños para que se quedaran sentados, ellos, los niños, insistían en sentarse en el suelo y distraerse con lo que les apetecía. Así que ella decidió colocar la lección en el suelo, dándole al niño la opción no solo de estar en la mesa, sino además de trabajar en ese otro espacio si así lo quería. Además, se le proporcionó a cada niño un lugar especial en el salón para trabajar, con lo que redujo distracciones y también le respetó su tiempo con cada material, permitiéndoles utilizarlo por el tiempo que quisieran. Sexto, edades mixtas. En un ambiente Montessori se mezclan las edades. El primer objetivo de esto es que permite a los más pequeños aprender de los grandes y lo segundo es que funciona lo más cercano posible a la vida y a la manera en que nos desarrollamos y desenvolvemos dentro de la sociedad, donde no estamos separados por edades. En conclusión, estos serían los puntos claves de la metodología y la filosofía Montessori. Así que resumamos. Recuerden que en el método Montessori, el niño aprende a su propio ritmo. Todas las lecciones tienen propósitos definidos. Montessori promueve el desarrollo de la independencia y el niño tiene la libertad guiada
de elegir su trabajo y actividad. También desarrolla el sentido del orden, favorece estados de concentración por largos periodos de tiempo y por último, y muy importante, promueve la confianza y el autoestima. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que tenía para compartirles el día de hoy, aquí en el canal Montessori House, un espacio donde semanalmente estaré compartiendo nuevo contenido. Como les había contado en el video anterior, hay un área de aprendizaje que implemento en la metodología de Montessori House, la cual llamo conciencia plena del ser humano. Y en el próximo video les voy a contar de qué se trata. Así que los invito de una vez a que se suscriban al canal, déjenme saber si tienen alguna pregunta, algún comentario o cuéntenme si hay algo que les gustaría ver en algunos de nuestros videos. Si disfrutaste el contenido del día de hoy, te invito a que le des un me gusta. Para mí es una alegría muy grande compartir mi conocimiento y mi experiencia con todos ustedes. Mi nombre es Carolina Tavares y esto es Montessori House. Chao, nos vemos pronto y muchas gracias.